Esto me pasó hace un par de semanas, y aunque hago todo lo posible por convencerme de que ya terminó, la verdad es que no lo creo. Hay experiencias que no se quedan atrás, no se archivan como un mal recuerdo, se quedan contigo, observando, esperando. No vivo en el bosque. Eso siempre es lo primero que aclaro cuando empiezo a contar esta historia. Mi casa está en las afueras de un suburbio tranquilo, de esos lugares que parecen diseñados para familias que quieren sentirse cerca de la naturaleza sin renunciar del todo a la civilización. Hay árboles por todas partes, animales salvajes cruzando los jardines por la noche. Silencio, pero no un silencio vacío. Uno de los lados de nuestra casa limita con una zona arbolada bastante densa. La mayoría de la gente la llama el bosque. Pero si soy honesto, siempre me pareció más una especie de fragmento arrancado del mundo natural. Desde nuestro patio trasero hasta la carretera del otro lado hay, como mucho, 400 metros. No es una distancia enorme, pero cuando estás allí dentro, rodeado de árboles, se siente más lejos, como si el espacio se doblara un poco. Esa carretera conecta con otra calle, y del otro lado está el agua. Es difícil explicar lo grande que es. No es un estanque, no es un lago pequeño. Es una extensión de agua enorme, plana, inmóvil la mayor parte del tiempo, rodeada por una valla metálica alta, muy alta, rematada con alambre de púas. A lo largo de la valla hay carteles cada pocos metros. Prohibido el paso, propiedad del gobierno. Cuando era niño, asumí que era un embalse. Todos lo hacíamos. Era lo más lógico. Pero con los años, algo empezó a no encajar. Nunca tuvo nombre. Nunca apareció en mapas. Ni en Google Maps. Ni en Apple Maps. ¿Y eso? Eso no es normal. Un embalse siempre aparece en los registros. Siempre. Mis hermanos y yo lo buscamos muchas veces por curiosidad. Pasamos horas intentando encontrar alguna referencia oficial. ¿Un documento? ¿Una nota de prensa? Algo. Nada. Solo agua. Y vallas. Y silencio. Estoy en el equipo varsity de cross country de mi escuela. Corro desde años. Correr es lo único que realmente logra despejar mi cabeza. Por eso siempre estoy buscando rutas nuevas. Lugares tranquilos. Lugares donde no tenga que preocuparme por coches o semáforos. Esa zona boscosa se convirtió en mi ruta favorita casi sin darme cuenta. Es un circuito perfecto de 2 millas. Empieza en mi casa, atraviesa el bosque, bordea la carretera junto al agua y vuelve. Mucho más silencioso que mi vecindario, donde no hay aceras y las calles son estrechas, con curvas cerradas y mala visibilidad. La gente conduce demasiado rápido allí, demasiado despreocupada. En el bosque, en cambio, solo estás tú y los sonidos naturales. O eso pensaba. La temporada estaba a punto de comenzar, así que había aumentado la intensidad de mis entrenamientos. Más distancia, más velocidad, menos descanso. El día en que todo empezó, el ambiente se sentía distinto. No sabría decir exactamente por qué. El aire estaba pesado, denso, como si el bosque estuviera conteniendo algo. Mientras regresaba por el sendero, ya cerca del final de mi recorrido, juraría que escuché movimiento detrás de mí. No un sonido claro, no pasos definidos. Algo más intermitente. Ramas moviéndose, hojas aplastadas. Me detuve en seco. Escuché. Nada. Me dije que sería un animal. Siempre hay animales por allí. Ciervos, mapaches, zorros. Retomé el ritmo y terminé mi carrera sin más incidentes. Pero la sensación no se fue. Esa noche dormí con la ventana abierta, como siempre en verano. Me gusta el aire fresco. Me gusta escuchar el mundo mientras intento dormir, especialmente cuando llueve. Y esa noche, llovió como si algo se hubiera roto en el cielo. Una tormenta eléctrica enorme estalló de la nada. Truenos profundos que hacían vibrar las paredes.
relámpagos que iluminaban mi habitación durante fracciones de segundo. Yo estaba acostado, mirando el techo, dejando que el sonido de la lluvia me arrastrara poco a poco hacia el sueño. Entonces lo escuché. Al principio fue tan suave que pensé que lo había imaginado. Un sonido irregular, entrecortado. No encajaba con el ritmo de la lluvia. Era un sollozo. Abrí los ojos. El sonido seguía ahí. No era fuerte, pero tampoco desaparecía. Escuché con más atención. Y cuanto más lo hacía, más claro se volvía. Venía de afuera, de muy cerca, de debajo de mi ventana. Me incorporé en la cama. El corazón empezó a latirme más rápido. El sonido ya no podía confundirse con el viento, ni con un animal. Era alguien llorando. Y entonces, atravesando el ruido de la lluvia, escuché una voz femenina, suave, temblorosa. ¿Puedes ayudarme? Tengo frío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pensé en peligro. No pensé en amenazas. Solo pensé que alguien estaba ahí afuera, necesitando ayuda. Me levanté de la cama de un salto. Ni siquiera recuerdo ponerme zapatos. Salí de mi habitación. Bajé corriendo y salí por la puerta principal. La lluvia me empapó en segundos. Rodeé la casa sin detenerme. Y cuando llegué a la ventana de mi habitación, la vi. Justo debajo del marco estaba ella. Una mujer, vestida de blanco. Un vestido largo o un camisón. No lo sé con certeza. Estaba en cuclillas, encogida, intentando protegerse bajo el pequeño alero de la ventana. El agua caía sobre su espalda. Temblaba. Por un momento, me dio pena. Me acerqué despacio. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Necesitas ayuda? Ella levantó la cabeza. Y en ese instante, todo cambió. Su postura se tensó de golpe, como si su cuerpo hubiera pasado de apagado a encendido. Se levantó de un salto. Sus movimientos ya no eran los de alguien débil o asustada. Corrió hacia mí, directo, con una energía brutal. Tuve apenas un segundo para reaccionar. Me preparé para el impacto. Pero entonces, se detuvo. Me miró fijamente. Sus ojos se movieron por mi cuerpo. Tal vez notó lo alto que soy. Tal vez algo más. Sin decir una palabra, giró bruscamente y salió corriendo hacia el bosque. Descalza. Rápida. Demasiado rápida. La vi desaparecer entre los árboles como si la oscuridad se la hubiera tragado. No la seguí. Me quedé ahí, bajo la lluvia, intentando entender qué acababa de pasar. Luego entré a casa y desperté a mi padre. Cerramos todas las puertas, todas las ventanas. Esa noche, nadie durmió bien. Después de esa noche, nada volvió a sentirse igual. Durante el día, todo parecía normal, demasiado normal. La luz del sol hacía que lo ocurrido pareciera un mal sueño, una exageración provocada por la tormenta y el cansancio. Mi padre y yo hablamos de ello varias veces. Intentamos encontrar explicaciones lógicas, las únicas que tenían sentido, al menos en apariencia. Tal vez era una persona sin hogar buscando refugio. Tal vez alguien atravesando una crisis mental. Alguien desorientado. Alguien que necesitaba ayuda. Repetir esas palabras me tranquilizaba. Les quitaba peso a las imágenes que no lograba sacar de mi cabeza. Durante algunos días funcionó. Volví a correr. No quería que el miedo me robara algo que siempre había sido mío. La primera vez que salí después de aquella noche, lo hice de día. El bosque parecía inofensivo. Los árboles inmóviles. Los pájaros cantando. Pero aún así, sentía algo. Una presión constante en la nuca. La sensación de estar siendo observado. Cada vez que escuchaba una rama romperse, giraba la cabeza. Cada vez que el viento movía las hojas, mi pulso se aceleraba. Nunca vi nada. Eso era lo peor. Una semana después, ya más confiado, decidí volver a hacer el recorrido completo. Bosque, carretera, agua. Al llegar a la carretera, desaceleré un poco para recuperar el aliento. El asfalto estaba húmedo. El aire olía a tierra mojada. Por costumbre, miré hacia el agua. Y entonces, la vi, sentada en la orilla.
con los pies dentro del agua. Mi cuerpo se quedó completamente rígido, como si alguien hubiera desconectado mis músculos. Era ella. No tuve que pensar para saberlo. El mismo cabello, la misma ropa blanca, la misma bruscura naturalmente tranquila. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar. ¿Cómo había llegado ahí? La valla no tenía huecos. Nunca los tuvo. Y aunque alguien lograra escalarla, el alambre de púas haría imposible bajar sin destrozarse. Aún así, ahí estaba. No sé qué ruido hice. Tal vez pisé demasiado fuerte. Tal vez pisé una piedra. Pero de pronto, giró la cabeza. Me miró. Y en ese instante, todo el aire pareció desaparecer de mis pulmones. No había confusión en su rostro. No había sorpresa. Solo reconocimiento. Como si me hubiera estado esperando. Nunca pensé que una discusión más terminaría así. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando las peleas se vuelven rutina. Soy un hombre de mediana edad. Estoy en un matrimonio que hace tiempo dejó de ser un matrimonio. Mi esposa y yo discutimos por todo. Por cosas grandes, por cosas pequeñas, por cosas que ya ni siquiera recuerdo. Esa noche fue igual. No podría decirte de qué discutíamos. Probablemente algo estúpido. Siempre lo es. Solo recuerdo la sensación. Esa presión en el pecho. Ese impulso irrefrenable de salir de casa antes de decir algo que no pudiera retirar. Así que me fui. Algo que, lamentablemente, ya no era raro. Normalmente cuando pasa esto, me quedo en un hotel. Pero esa noche no quería eso. No quería que ella supiera dónde estaba. No quería mensajes. No quería llamadas. Quería desaparecer por unas horas. Tengo una propiedad en medio de la nada. Literalmente en medio de la nada. La compré hace años, casi por accidente. El dueño anterior había muerto y su familia solo quería deshacerse de ella. Nunca supe bien qué había sido ese lugar antes. Creo que un campo de tiro, o algo parecido. El edificio es una estructura extraña, de bloques de hormigón, sin ningún tipo de encanto. Funcional, fría. Abajo hay varias salas grandes, tipo almacén. Arriba una pequeña zona de oficinas. Pese a eso es un edificio grande. Demasiado grande para estar tan aislado. Pensé que sería un buen lugar para pasar la noche. No había forma de que mi esposa me encontrara allí. Así que conduje. 20 minutos. Tal vez un poco más. Las calles se volvieron cada vez más desiertas. Menos luces, más oscuridad. A mitad de camino noté que el cielo empezaba a cerrarse. Nubes negras, pesadas. Para cuando llegué, los truenos ya se escuchaban a lo lejos. Aparqué en lo que alguna vez fue un estacionamiento, justo cuando empezaron a caer las primeras gotas. Tenía una copia de las llaves escondida detrás de un trozo suelto de revestimiento. Las encontré sin problema. Cuando entré, la tormenta ya había tomado fuerza. El techo era de metal. La lluvia caía con tanta intensidad que sonaba como si alguien estuviera arrojando grava desde el cielo. Subí al segundo piso. En lo que supuse que había sido una oficina había una camilla vieja, pero relativamente cómoda. Decidí dormir ahí. Me quité los zapatos, me senté. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. El sonido de la lluvia lo aislaba todo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Allí solo estaba yo, y el edificio. No duró mucho. Estaba empezando a quedarme dormido cuando un sonido seco atravesó la lluvia. Cristal rompiéndose. Me senté de golpe. El corazón empezó a latirme con fuerza. Me quedé inmóvil durante unos segundos, tratando de distinguir algo entre el estruendo constante del agua golpeando el techo. Nada. Pero sabía lo que había oído. Tengo un rifle de caza guardado en una de las habitaciones contiguas, principalmente porque mi esposa no sabe que lo tengo. Lo tomé con cuidado y bajé las escaleras. Me quedé quieto al final del tramo, escuchando. Solo lluvia. Nada más. Aún así decidí revisar el edificio entero. Fui habitación por habitación. Revisé cada rincón, cada armario, hasta que llegué a la sala del fondo. Ahí lo vi. Una de las ventanas, que estaba tapada con tablones, tenía un agujero. El vidrio estaba esparcido por el suelo interior.
pero no había señales de entrada. El agujero era demasiado pequeño para que alguien pasara. Aún así, no me tranquilizó. Seguí revisando durante otros 20 minutos. Nada fuera de lugar. Ninguna puerta abierta. Ninguna sombra moviéndose. Me convencí de que probablemente eran vándalos. Alguien que lanzó una piedra y salió corriendo. Encontré un pedazo de cartón, lo cubrí con cinta sobre el agujero y volví arriba. Dejé el rifle al lado de la camilla. Me acosté. Me repetí que ya se habían ido. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez menos. Cuando lo escuché. Pasos. Abajo. Lentos. Cautelosos. Como si alguien intentara moverse sin hacer ruido, aprovechando la tormenta. Me incorporé. Tomé el rifle y me acerqué a la parte superior de las escaleras. No bajé. Esperé. Los pasos se detuvieron. Me quedé allí, completamente inmóvil. Pasaron minutos. Nada. Bajé otra vez. Revisé todo. De nuevo. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. Las cerraduras intactas. Eso no tenía sentido. Salí afuera, bajo la lluvia, y revisé el perímetro con la linterna del teléfono. No había coches. No había huellas. Nada. Eso fue lo que más me perturbó. Una parte de mí quería encontrar algo, cualquier cosa, para no sentir que me estaba volviendo loco. Volví a subir, e intenté racionalizarlo. Edificio viejo, tormenta fuerte, metal expandiéndose, madera crujiendo. Había 1000 explicaciones posibles. Me acosté de nuevo. Intenté dormir. Entonces lo escuché otra vez. Y esta vez, no había forma de explicarlo. Algo pesado estaba siendo arrastrado por el suelo de abajo. Concreto raspando contra concreto. Lento, deliberado, real. El sonido volvió a repetirse. Algo pesado deslizándose por el suelo de concreto, arrastrado con lentitud, como si quien lo moviera no tuviera prisa alguna. No era un golpe, no era algo que se cayera por accidente. Era continuo, con intención. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando, intentando convencerme de que había otra explicación. No la había. Ese sonido no podía venir de la tormenta, no podía venir del edificio. Era imposible. Tomé el rifle con ambas manos y bajé las escaleras sin pensar. Esta vez no me detuve a escuchar. Encendí todas las luces que encontré a mi paso, una tras otra, iluminando los pasillos vacíos, las salas amplias, las paredes desnudas. Grité. Dije que no estaba jugando, que estaba armado, que no tenía miedo de defenderme. Mi voz rebotó contra el concreto y se desvaneció en el silencio. No hubo respuesta. Nadie se movió. Nada parecía fuera de lugar. Revisé cada habitación otra vez. Las mismas puertas cerradas, los mismos rincones vacíos, ningún mueble fuera de su sitio, nada que explicara el ruido que acababa de escuchar. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un pensamiento, no fue una idea, fue una sensación, como si el aire se hubiera vuelto más pesado de repente, como si una corriente fría me recorriera el cuerpo desde la espalda hasta el estómago. Sentí un nudo en el pecho, un miedo distinto al que había sentido antes. No era miedo a un intruso, no era miedo a una amenaza concreta. Era una certeza profunda, primitiva. No debía estar ahí. El rifle temblaba ligeramente en mis manos. Me di cuenta de que estaba respirando demasiado rápido, pero no podía controlarlo. Cada instinto que tenía me gritaba lo mismo. Vete. Ahora. No sabía por qué. No sabía qué lo había provocado. Pero supe, con una claridad absoluta, que si me quedaba más tiempo, algo iba a pasar. Algo que no podría detener. Subí las escaleras casi corriendo. No me molesté en apagar las luces una por una. Solo agarré mis cosas. Devolví el rifle a su escondite. Y bajé otra vez. Salí al exterior bajo la lluvia sin mirar atrás. La tormenta seguía con la misma fuerza. El viento empujaba la lluvia contra el edificio como si intentara borrarlo. Cerré la puerta con manos torpes. Giré la llave y caminé hasta el coche. No respiré tranquilo hasta que el motor arrancó. Conduje de vuelta a casa bajo el peor tramo de la tormenta. La carretera estaba casi invisible. El limpiaparabrisas apenas daba abasto, pero no reduje la velocidad. Solo quería poner distancia entre ese lugar y yo. No miré atrás. No paré. Cuando finalmente llegué a casa, me quedé sentado en el coche durante varios minutos antes de entrar. Las luces estaban apagadas. Todo parecía normal. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Ha pasado un tiempo desde esa noche. No mucho, pero lo suficiente para que empiece a dudar de mí mismo. Parte de mí quiere que realmente alguien estuvo allí, que alguien entró y logró esconderse de alguna forma. La otra parte no está tan segura. He pensado en volver, instalar cámaras, algún tipo de sistema de seguridad, algo que me diga, de una vez por todas, si lo que escuché fue real o solo producto del cansancio y la paranoia. Pero cada vez que pienso en regresar, siento ese mismo frío en el pecho,
ese mismo impulso, como si el lugar supiera que estoy pensando en él. No sé qué pasó esa noche. No sé si alguien estuvo allí conmigo, oculto en algún rincón, observándome, mientras yo gritaba al vacío, o si el edificio mismo está despierto. No sé cuál de esas ideas me aterra más. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que llueve fuerte por la noche, me despierto con la sensación de que algo me está escuchando, y siempre pienso en ese edificio, esperando. Mi nombre es Jason. Vivo en una zona rural, de esas donde tienes que conducir al menos media hora para llegar a cualquier lugar que valga la pena. No hay mucho que hacer por aquí, y supongo que por eso terminamos yendo a esa fiesta. Pasó hace 3 viernes. Mi amigo Leo y yo habíamos conducido hasta una casa a un par de pueblos de distancia. No era una fiesta enorme ni nada parecido. Más bien una de esas reuniones tranquilas donde la gente se queda en el patio, juega beer pong y escucha música. Bastante universitaria, para ser honesto. Pero cuando no hay opciones, cualquier cosa sirve. Yo era el conductor designado esa noche, así que pasé horas con la misma cerveza en la mano mientras Leo hacía lo de siempre. Volverse cada vez más ruidoso, más intenso y más filosófico a medida que bebía. Para la 1 de la mañana estaba completamente borracho. Era gracioso, hasta que dejó de serlo. Cuando finalmente decidimos irnos, me di cuenta de que había pasado de ser su amigo a convertirme en su niñera. Tardé varios minutos en sacarlo de una conversación interminable con una chica que claramente ya no estaba interesada. Lo metí en el coche y emprendimos el camino de vuelta a casa. Mientras estábamos en la fiesta, el clima había empeorado bastante. Lo que había empezado como una llovizna ligera se transformó en un aguacero brutal. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver más allá de unos pocos metros frente al coche. Reduje la velocidad casi a la mitad. Conducía a 30 por carreteras donde normalmente iría a 60 sin pensarlo. Todo alrededor era oscuridad. Campos abiertos, nada de luces, nada de casas. Leo empezó a quejarse. Primero de mi forma de conducir, luego de la música, después de que tenía que orinar. Le dije que faltaban 15 minutos como mucho para llegar a casa, pero siguió insistiendo, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. Después de otros 5 minutos de escuchar sus quejas, me rendí. Detuve el coche en un tramo cualquiera de la carretera, junto a lo que parecían ser campos de cultivo. Era difícil distinguir algo con la lluvia y la oscuridad, pero no había duda de que estábamos en medio de la nada. No se veía ninguna casa, no había farolas, solo carretera y campo a ambos lados. Le dije que podía bajarse si quería, pero que se iba a empapar. No sé si me escuchó. Ya estaba medio fuera del coche antes de que terminara de hablar. Cayó torpemente del asiento del copiloto y se internó tambaleándose hacia el campo, desapareciendo casi de inmediato entre la lluvia. La lluvia caía con tanta fuerza que lo perdí de vista a los pocos segundos. Me quedé sentado en el coche con el motor encendido, esperando. Fue entonces cuando recordé que tenía un paraguas en el asiento trasero. Me quedé ahí un momento más, pero pensé que ya que estábamos detenidos, yo también podía aprovechar. Así que tomé el paraguas, cerré el coche por costumbre y caminé en dirección contraria a la que había tomado Leo. Me alejé unos 20 metros, hasta el borde donde el asfalto se encontraba con el cultivo. Me detuve ahí. Mientras estaba ocupado, juraría que escuché algo cerca del coche. Algo distinto al estruendo constante de la lluvia. Un movimiento rápido, un roce. Sin moverme, giré ligeramente la cabeza y miré hacia el coche. No vi nada. Tenía las llaves en el bolsillo. Sabía que el coche estaba cerrado, así que lo ignoré. Terminé y regresé. Leo no estaba. Pensé que simplemente se había retrasado. Me apoyé en el coche y esperé. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Nada. Empecé a enfadarme. Lo que debía ser un trayecto corto se estaba convirtiendo en una pesadilla. Tenía que levantarme temprano al día siguiente. No tenía paciencia para esto. Estaba a punto de tocar la bocina cuando vi movimiento en el espejo lateral. Leo corría hacia el coche. No trotaba, no caminaba rápido, corría desesperado. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, supe que algo iba mal.
Abrió la puerta del copiloto y se metió casi lanzándose al asiento. Antes de cerrarla siquiera, empezó a gritarme que arrancara. No me pregunté por qué. Pisé el acelerador y salí de allí lo más rápido que pude, aunque la lluvia no me permitía ir demasiado deprisa. Leo respiraba con dificultad. Tardó unos segundos en poder aviar. Entonces empezó a explicarlo. Dijo que mientras estaba orinando vio a alguien a su derecha, una figura de pie, a cierta distancia, bajo la lluvia. Al principio pensó que era yo. Pensó que estaba intentando asustarlo o bromear. La figura empezó a caminar hacia el interior del campo, y Leo, en su estado, la siguió. Caminó varios metros detrás de ella, confundido, tratando de entender qué estaba pasando. Dijo que la lluvia lo hacía todo borroso, que no podía distinguir detalles. Hasta que la figura se detuvo. Se dio la vuelta. Y entonces Leo supo que no era yo. No pudo describir el rostro, solo dijo que era un hombre, o algo con forma de hombre, demasiado alto, demasiado quieto. Eso fue todo lo que alcanzó a decir. Porque en ese momento, sentí que el coche se desviaba bruscamente hacia la derecha. Y escuché el sonido inconfundible de una rueda desinflándose. El coche se inclinó hacia un lado, y tuve que luchar con el volante para mantenerlo en la carretera. Reduje la velocidad de inmediato, y logré detenerme unos metros más adelante. La lluvia seguía cayendo con una fuerza brutal, golpeando el parabrisas como si intentara atravesarlo. Leo me gritaba que no saliera, que siguiéramos conduciendo, que no importaba la llanta, pero el coche ya no respondía bien, no tenía opción. Me bajé bajo la lluvia, maldiciendo, y caminé hasta la rueda trasera derecha. Estaba completamente desinflada. No por un clavo, no por un objeto cualquiera. El caucho tenía un corte limpio, largo, preciso. Alguien lo había hecho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, intentando ver más allá del círculo que iluminaban los faros del coche. Solo lluvia, campo, oscuridad absoluta. Le grité a Leo que se quedara dentro. Fui al maletero para sacar el gato hidráulico. Mientras lo hacía, algo me llamó la atención en el suelo, cerca de la rueda. Había huellas. Marcas profundas en el barro, demasiado definidas para ser antiguas. Iban desde el borde del campo hasta la carretera, y luego desaparecían. No regresaban al campo. Se quedaban allí, como si quien las hubiera dejado no se hubiera ido. Intenté no pensar en eso. Me concentré en cambiar la rueda lo más rápido posible, con las manos entumecidas por el frío y la lluvia. Fue entonces cuando escuché el grito. No venía del campo. Venía de más lejos. Un grito humano, agudo, desgarrado, que atravesó la lluvia como un cuchillo. Me quedé congelado, con la llave en la mano, incapaz de moverme. Leo empezó a llorar dentro del coche. El grito se repitió, esta vez más cerca. No parecía una llamada de auxilio. No sonaba como alguien pidiendo ayuda. Sonaba como alguien que estaba siendo obligado a gritar, como si el sonido mismo fuera lo importante. Subí al coche de un jalto y cerré la puerta de golpe. Leo estaba encogido contra la ventana, murmurando que no quería morir ahí. Intenté arrancar. El motor tosió y se apagó. El silencio que siguió fue peor que la lluvia. Giré la llave otra vez. Nada. El tablero se apagó por completo. Sin luces, sin radio, sin nada. Fue entonces cuando los faros se encendieron solos. No fue un destello, no fue un fallo eléctrico. Se encendieron de forma deliberada. Y en el haz de luz, frente al coche, había alguien de pie. Era alto, demasiado alto. Sus brazos colgaban de una forma extraña, demasiado largos para su cuerpo. No se movía, no reaccionaba a la luz. Solo estaba ahí, observándonos. No pude verle el rostro con claridad. La lluvia lo distorsionaba todo, pero había algo en su postura que me heló la sangre. No parecía curioso, no parecía agresivo, parecía paciente. Leo empezó a hiperventilar. Golpeaba el tablero, suplicándome que hiciera algo. Entonces la figura dio un paso adelante, solo uno. El sonido de algo aplastándose en el barro fue perfectamente audible, incluso con la lluvia. El coche volvió a encenderse. No lo pensé. Apreté el acelerador con toda mi fuerza. El coche avanzó bruscamente, desviándose un poco antes de estabilizarse. Pasamos por la figura a toda velocidad. No giró la cabeza, no intentó detenernos. Solo permanecí allí, de pie, mirando. No hablamos durante el resto del camino. No encendí la música. No dije una sola palabra. Leo tampoco. Cuando finalmente llegamos a casa, entramos sin decir nada y cerramos la puerta con llave. Nunca llamamos a la policía. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero sé que Leo no lo olvidó, porque semanas después, cuando la lluvia vuelve a caer con fuerza, me escribe siempre el mismo mensaje. Uno solo. Despierto.
y cada vez que lo leo, recuerdo esa carretera y pienso que tal vez nunca se fue.